como para cantarlo una, dos, y todas las veces que se pueda. Tu nombre de noche llegóse a Jesús que hemos cantado. Y cada estrofa tiene un mensaje impreso, extraído de las Escrituras. Y esto es lo más importante de todo lo que nosotros hacemos en este lugar. Si no tuviésemos la palabra de Dios, no tendría sentido nuestra reunión. Sería una reunión común y corriente, como una reunión de políticos, como una reunión de gente que habla de fútbol o de cualquier otro tema, en fin. Pero lo que hace que tome relevancia la reunión de los santos justamente es esto, es que leemos la palabra de Dios y creemos que Él está entre nosotros, porque esa es su promesa, donde están dos o tres, Él está en medio. Y es lo que más deseamos cada vez que nos juntamos, de que Él esté en medio de nosotros. De lo contrario sería una reunión estéril, una reunión inútil. Por eso es que vemos algunos lugares de reunión colmados por multitudes, y cuando esas personas que están allí en esas multitudes ocasionalmente le encontramos y conversamos con temas relacionados a lo que supuestamente ellos van a hacer en esos lugares, no tienen mucho que hablar, no tienen mucho que decir, no saben qué conversar, están vacíos, no conocen al Hijo de Dios, al unigénito del Padre, como su Salvador personal. Y en consecuencia no conocen la Escritura. Porque nadie que ha nacido de nuevo no tiene apetito. Todo lo contrario, alguien que nace de nuevo tiene deseo de crecer, de alimentarse de las Escrituras, de la palabra de Dios. Entonces lo primero que empieza a hacer es escudriñar, averiguar, investigar en las Escrituras, en la palabra, todo lo relacionado a la decisión que él personalmente ha tomado de seguir al Señor Jesús, de seguir sus pisadas. Estimado amigo, en esta noche tenemos que decirle que los cristianos hemos nacido dos veces. Hemos nacido de nuestra madre y hemos nacido de nuevo al creer en el Señor Jesús. Por eso es que decimos que hemos nacido dos veces. Y toda persona que no nazca dos veces difícilmente va a entrar al cielo. Porque si estamos aquí escuchando, porque la primera vez ya hemos nacido. Nuestra madre nos trajo al mundo oportunamente, algunos con más años, otros con menos, pero hemos pasado por esa experiencia de nacer en el mundo y a través de una mujer, como lo hizo el Señor Jesucristo. En su humanidad nació de una joven llamada María y se mostró al mundo como tal, como un hombre de carne y hueso, como usted y yo. Pero sin embargo, aquellos que no han nacido por segunda vez difícilmente tengan apetito de las cosas celestiales y sientan atracción por las cosas celestiales. Todo lo contrario, hay mucha gente como Judas, el de la Escritura, el que traicionó al Señor por 30 piezas de plata, que le gustaban las reuniones de los hermanos y él compartía muchas reuniones con ellos. Imagino en mi mente que cantó también el último himno, como dice la Escritura, con ellos, porque aún no había abandonado el grupo. En fin, compartió muchos momentos, aún momentos de servicio, momentos en que los discípulos estaban trabajando para el reino de Dios y justicia. Este hombre inconverso también compartió con los hermanos. Pero la triste realidad de este hombre es que no conocía al Señor, no había nacido por segunda vez. Le gustaba estar entre los hermanos, así que seguramente aprendió a cantar, hasta aprendió a orar, porque escuchaba de sus compañeros de mesa o compañeros de tarea lo que decían. Así que él compartió 3 años y medio después que el Señor llamó a los 12, y este hombre en 3 años y medio aprendió muchas cosas de los discípulos, del resto del grupo, de los 11. Pero él personalmente no conocía al Señor. Algo muy llamativo, ¿no? Algo que llama poderosamente la atención. Y es algo de lo que tenemos que prestar un especial cuidado, porque Satanás justamente se ocupa
de entretenernos de tal manera que estemos nosotros satisfechos con una religión y no con la salvación. La religión es que lo que hace que la gente se persigne cuando sale a la calle o pasa por un lugar que ellos consideran digno de hacerlo. Es lo que provoca que la gente, como decía un hermano, yo siendo inconverso leía ya la Biblia porque la había conseguido como un regalo, porque él compraba unas revistas que valían hace mucho tiempo, y de vez en cuando daban un premio, un regalo a los suscriptores, y él recibía una Biblia. Una hermana también, ella también hacía esta misma compra, recibió una Biblia y comenzó a leer recién en converso. Y hay mucha gente que confunde justamente esta situación de leer las Escrituras y de identificarse con la Escritura, que ya pertenecen al pueblo de Dios. Y es algo realmente llamativo y sumamente importante que debe a nosotros invitarnos a una reflexión profunda, a tal punto que podamos saber si de verdad somos de Él o no. Porque triste sería que el Señor se manifieste en gloria y que nosotros quedemos sentados, cantando, tal vez parado en un púlpito, tal vez dándole un follito a alguien en el hospital. Y yo le daba en el hospital a alguien y yo era salvo, le daba porque, bueno, he aprendido a entregar una o dos hojas de lo que yo sé que es un folleto de las Escrituras. Pero andaba ofreciendo libertad cuando yo todavía era preso, era esclavo de Satanás el diablo. Entonces, es algo realmente digno de detenerse en el camino, como dice el escritor, el profeta: paraos en los caminos y preguntad cuál sea el buen camino y andad por él. Es importante muchas veces detenernos en ese ir y venir de la vida, en ese trajín donde todos de una manera u otra entramos, como cuestión de trabajo, de estudio, en fin, por muchos motivos entramos en esa carrera a veces desenfrenada. Pero si no paramos un momento, si no nos detenemos por un momento, difícilmente vamos a poder pensar en las cosas que vemos, que oímos, que nos comparten, nos aconsejan otros, y mayormente relacionado a las Escrituras. Vamos a leer en el Evangelio según Mateo. Hoy el hermano leyó el capítulo 28 y parte del 27. Capítulo 27. Desde el verso 42. A otro salvó, a sí mismo se puede salvar. Esto decían los escribas y los fariseos y los ancianos judíos. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confía en Dios, líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní. Y esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo a Elías: llama a este. Verso 48. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librar. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Nuestro Evangelio dice: entregó el Espíritu diciendo: consumado es. Y aquí, 51, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de él, prestan atención, después de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos.
Y el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Hoy mientras el hermano leía descubrí este detalle que lo leí muchas veces pero nunca le presté atención. Aquellos que se levantaron del sepulcro no se levantaron el día de la crucifixión del Señor. Se levantaron después de la resurrección de Él. Es decir, que al tercer día se levantaron de entre los muertos. Dice el verso 51, y aquí, perdón, no sé si me 53 no. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto ocurrió después de la resurrección de ¿quién? De Él, del Señor Jesús. Él resucitó al tercer día. Aún el ángel, nos leyó el hermano esta mañana, esa piedra que la pusieron allí y fue sellada, el ángel la movió, la abrió. Y hermanos, esto nos hace pensar, estimado amigo, de todas las cosas que han acontecido en torno a este hecho glorioso de la muerte de nuestro amado Salvador. Esto muestra de que no era un hombre común y corriente, no era un hombre más, el fruto del vientre de aquella joven virgen, que el hombre manifestado, pero perfecto y sin pecado, era el Dios manifestado en carne. Era mucho más que lo que ellos podían ver con sus ojos y algunos podían palpar con sus manos. Algunos deseaban hasta estar cerca de Él, otros le invitaban al Señor a su casa y compartían la mesa, como Simón el curtidor y otros, como María y Marta y su hermano Lázaro, que abrieron la puerta de su hogar para compartir un momento en la mesa con el Hijo de Dios. Pero todo lo que ha sucedido en torno a este acontecimiento maravilloso, no solo es que el Señor murió en la cruz, sino que todo lo que ha sucedido en torno a su muerte realmente son cosas sorprendentes. En ninguna otra situación semejante han ocurrido cosas así, de ninguna manera. Ni siquiera cuando han muerto los profetas, ni siquiera cuando ha muerto Moisés, que fue un gran siervo de Dios, ni siquiera cuando murió el apóstol Pablo, que fue un gran siervo de Dios, ni ninguno de los apóstoles. Pero sin embargo, cuando murió nuestro amado Salvador, han sucedido todas estas cosas. Dice el 45, desde la hora sexta hasta la hora novena, hubo tinieblas. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Aquí no especifica qué tierra, pero se entiende sobre toda la tierra, es decir, sobre toda la redondez de la tierra. Hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús clamaba en voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírle: Elías llama a este. Bueno, Elías fue un gran siervo de Dios, sin embargo tampoco cuando él murió han acontecido cosas semejantes, como cuando el Señor tuvo su desenlace mortal por voluntad del Padre y por voluntad de Él también, porque Dios hubiese podido dar una orden como se la dio, pero el Señor se hubiese podido revelar esa orden y negarse a obedecer el mandato divino, pero no lo hizo en ningún momento, ni tuvo en Él intenciones de negarse a este mandato celestial. Todo lo contrario, estuvo dispuesto en todo momento, cuando comenzó su ministerio público, a ofrendar su vida, y esto es algo realmente para destacar. Muchas personas, no pocas, que quiere decir muchas, se sienten importantes porque pueden ofrendar en la obra del Señor cifras realmente importantes. A veces me gusta leer la hojita de las ofrendas de cada misionero, y la parte dice anónimo, pero hermanos que ofrendan 500.000 pesos, 1.000.000, 1,5 millones, y no ponen su nombre, dice anónimo ahí. ¿Quiénes serán? No sabemos.
pero seguramente son hermanos en Cristo que sienten en sus corazones de ofrendar para que la obra de la extensión del Evangelio siga en pie, siga su marcha, siga adelante y otras almas puedan pasar de muerte a vida. Esta obra que no solo funciona, trabaja y se muestra en marcha en nuestro territorio nacional, sino también fuera del país, en el extranjero, en muchos otros países. Y no quiere decir nada la cantidad de dinero que nosotros ofrendamos. Aquí el Señor Jesús ofrendó su vida y lo hizo voluntariamente. No lo hizo por obligación ni por necesidad, como es el consejo del apóstol Pablo cuando habla de la ofrenda cada primer día de la semana, que ninguno dé ni con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Bueno, el Señor Jesús nos da un ejemplo por excelencia. Él sacó mucho más que dinero, Él entregó mucho más que dinero, entregó mucho más que una cifra importante, entregó su vida por usted y por mí, ofrendó su existencia por amor al Padre, en obediencia a Él, por amor a nosotros, por amor a este mundo pecador, compuesto por hombres y mujeres, por los tristes hijos de Adán, como cantamos en el himno cada domingo cuando lo hacemos, a los tristes hijos de Adán, y ciertamente aquellos que por la voluntad de Dios hemos venido al mundo, hemos heredado la enfermedad del pecado, hemos heredado este virus espiritual que no vamos a poder llevar de ninguna manera la salud para nuestra vida espiritual si no encontramos al Señor Jesús. Él tiene el remedio y tiene el remedio definitivo y total para este problema de la alma. Por eso que hay muchas personas que pueden aprender a orar, a repartir un folleto, a venir a la reunión, en fin, otros hasta se bautizan, pero nunca han pasado de muerte a vida. Nunca se han sentido hijos de Dios, tienen dudas de esta bendición celestial. Cuando se les pregunta, se les interroga al respecto, no tienen muchas palabras para contestar. Cuando se les dice que prediquen, no tienen tampoco que predicar. Inmediatamente hacen alarde de sanidad y de cosas extraordinarias, pero no pueden contar lo que no han vivido. ¿Y qué es lo que no han vivido? Nacer de nuevo, nacer por segunda vez. Ni siquiera eso pueden contar. Y su propia experiencia con el Señor, personalmente. Aquel día que se han encontrado frente a frente, cara a cara, como lo hizo aquel hombre endemoniado de Gadareno, estuvo frente al Señor. Y aquel endemoniado le dijo: has venido, Hijo del Altísimo, antes de tiempo para atormentarnos. Pero sin embargo ese encuentro personal con el Señor fue suficiente para que este hombre no solo sea librado de esta posesión demoníaca, sino que sea librado eternamente de eterna condenación, del lago de fuego y azufre que es para siempre y por toda la eternidad, creyendo en Él, aceptándole a Él en su corazón como su Salvador personal, como su Señor. Yo recuerdo claramente, y lo tengo fresquito como si hubiese sido ayer, haber entrado a la habitación de mi padre y haber tomado esta decisión, arrodillado allí junto a la cama. Recuerdo con mucha claridad y frescura este momento que acepté al Señor como mi Salvador, porque tenía mis dudas, y eso que había nacido en una familia cristiana, y eso que había ido a las escuelitas del chico, y eso que iba a tener las reuniones porque mis padres me llevaban. Hasta presencié la cena del Señor muchas veces, pero por supuesto sin entender nada de lo que significa o representa este acto de la cena del Señor, y mucho menos el motivo de las demás reuniones como la de predicación o de ministerio de oración. Pero estaba presente, porque era hijo de un matrimonio cristiano y lógicamente mis padres me llevaban, pero eso no significaba que yo también ya era un hijo de Dios. La salvación no se hereda, la salvación se recibe por gracia, se la obtiene por fe gratuita, depositada en el Hijo de Dios. Esa fe impecable que es un don de Dios, es un regalo, es un favor inmerecido que recibimos en nuestros corazones para depositarlo en el único que puede realmente cambiar nuestra vida, nuestra existencia presente, nuestra experiencia actual,
y lógicamente nuestra experiencia eterna también. Vamos a leer más adelante. Verso 48, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber, perdón. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarlo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Bueno, algo sobrenatural. La tierra tembló, hubo temblor. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Qué más dice el versículo? Y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Bueno, aparecieron a muchos, no a todos. El Señor también, cuando se manifieste en las nubes, no le va a aparecer a todos, pero sí a muchos, los que han creído en Él, los que han sido redimidos por Él, los que han sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa, los que han pasado por la gran experiencia de sentir en sus corazones que han sido lavados por la sangre del Señor Jesús. Dice el himno, el coro, perdón, la tremenda carga de mi corazón, Cristo la tornó en dulce bendición. Y lo que hemos nacido dos veces sabemos de qué se siente o de qué se trata esto. Que después de haber vivido en agonía y en angustia, en tristeza, sumergidos bajo el yugo de la esclavitud del pecado por muchos años, aun cuando leíamos la Escritura, aun cuando decíamos gloria a Dios, como dicen muchos, aun cuando cantábamos y orábamos como lo hacen los que pertenecen a la Iglesia de Cristo, no han pasado por esa experiencia de sentir que la tremenda carga de su corazón, Cristo la cambió, la tornó en dulce bendición. Qué alivio hemos sentido los hermanos y las hermanas ese día, esa hora, ese momento que hemos pasado de muerte a vida. Cosas que hemos hecho antes de convertirnos, cosas que hoy nos avergüenzan, cosas que ni siquiera mis padres, hablo en lo personal, saben. Y eso que íbamos a la reunión, íbamos a la escuelita, en fin, eso no quiere decir nada. Simplemente es una costumbre, es un acto como de ir al dispensario, como de ir a la escuela, como de ir a la cancha. Puedo yo tomar la decisión un domingo, un jueves o cualquier otro día de la semana cuando toque la reunión, ir a la reunión. Simplemente es una decisión, pero voy y vengo nada más. Entro y salgo como cada vez que entro al lugar. No llevo nada. ¿Por qué? Porque no saco provecho del momento. No importa que la reunión, como algunos piensan, dure 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas parece interminable la reunión. Y realmente se van vacíos a casa. Se van como Judas al encuentro con la muerte, sin Cristo en sus vidas. Y eso que compartieron la mesa, comieron con el Señor. ¿Y qué ha pasado con este hombre que había decidido traicionarle al Señor, negarle y venderle por 30 piezas de plata? ¿Que no comió con él? ¿Y no creía él que era uno de los 12? Lo creía, él creía, pero no lo era. Y estimado amigo, tal vez sea su situación esta. Usted cree que es un hijo de Dios. Tal vez usted cree que es una hija de Dios. Pero no se lleve de lo que su corazón le dice, porque hay un texto en el profeta que dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Qué corazón? El mío, el suyo, es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pregunta el escritor. Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Entonces debemos tener una atención especial en esto. Es como cuando queremos rendir una materia y queremos aprobar.
y alguien nos está ayudando, nos está preparando, nos está colaborando para que podamos aprobar. Y prestamos atención, más atención de lo acostumbrado, porque es nuestra intención salir adelante con este que tenemos en deuda. Bueno, si usted tiene intención, está interesado en ser salvo, debe prestar atención en que la salvación es mucho más que venir a este lugar. Aquí puede venir cualquier persona puede traspasar los umbrales de esa puerta. Cualquier persona puede venir a este salón, mal llamado iglesia, pero a la iglesia del Señor no cualquiera entra. ¿Presta atención? A la iglesia del Señor Jesús, al cuerpo espiritual de Cristo, a la nación santa, al pueblo adquirido por Dios, a este real sacerdocio no entra cualquiera. Ni por ser hijo, ni nieto, ni esposo, ni esposa, ni amigo, íntimo, en fin, etc. Nadie entra. Solamente entra aquellos, como dice Juan capítulo 10, vamos a verlo, que es el texto que está aquí en la pizarra. El mismo Señor dijo: yo soy la puerta, que por mí entrar será salvo. Será salvo. Entonces, si usted no ha cruzado los umbrales de esa puerta, que se ilustra al Señor con una puerta, del mismo modo que se habla de Él como de un cordero, del mismo modo que se habla de Él como el pan vivo que se descendió del cielo, del mismo modo que se habla de Él como el agua viva, y de tantos otros ejemplos como el camino, etc. Y son ilustraciones que ayudan a las personas a entender que el único medio de salvación es nuestro amado Salvador. No hay otro. Por eso leemos en la Escritura de un único camino, de una única puerta, de un único pan, de una única fuente que salta para la vida eterna, etc. Entonces, todo eso son palabras que el escritor, guiado por el Espíritu Santo, ha dejado impreso en este bendito libro, para que usted y yo podamos entender las verdades celestiales, las verdades eternas, porque para nosotros, las personas que hemos nacido por primera vez en este mundo, nos cuesta entender el lenguaje del cielo. Nos cuesta. A mí me cuesta, y creería sin temor a equivocarme, que la gran mayoría nos cuesta entender las cosas celestiales. Y las entreveramos y las confundimos de acuerdo a nuestra conveniencia, o de acuerdo a nuestro criterio, o de acuerdo a nuestro entender. Pero sin embargo, la Escritura nunca se va a contradecir. Ni de Génesis a Apocalipsis se contradice de ninguna manera. Por eso es que la Escritura nos invita a leer esta pequeña biblioteca divina, para que podamos nosotros escudriñar estos 66 libros, desde Génesis a Apocalipsis, podamos descubrir, como descubrieron los antiguos, estos que ya habían fallecido y habían dormido, esperando al Mesías, y que en esta ocasión hemos leído en Mateo 27, después de la resurrección de Él, después de la resurrección de nuestro amado Salvador, también se levantaron de los sepulcros y fueron a la santa ciudad, y allí le aparecieron a muchos. ¿A quiénes le aparecieron? Seguramente a los que compartían la misma esperanza que ellos, a los que compartían la misma fe, a los que compartían en su corazón el temor y la reverencia hacia la verdad. Y estimado amigo, si usted presta atención, en el momento que una persona se convierte, sea hombre, sea mujer, y no importa cuál haya sido su vida, desde el momento ese que ha nacido de nuevo hacia atrás, no importa cuánto haya hablado de palabras groseras o de grueso calibre, no importa cuánta cantidad haya sido su mentira, no importa cuán oscura y negra haya sido la vida que ha transitado hasta ese momento, el Señor está dispuesto a perdonar. Juan capítulo 10, el Evangelio según Juan capítulo 10, en el verso 30, en el verso, vamos a ponerlo ahí, si no, vamos a complicar. Verso 14 dice: yo soy, el Señor está hablando, el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Conozco, y las mías me conocen. Estas personas que tal vez por engaño, que tal vez por haber sido instruido equivocadamente, esta mañana mientras el hermano leía, prestaba atención en lo que los ancianos, los religiosos hicieron con los soldados.
cuando el Señor resucitó al tercer día, dice que los soldados fueron instruidos. ¿En qué fueron instruidos? Así que podemos recibir instrucción equivocada también, una instrucción mentirosa, una instrucción fomentada por el mismo infierno. Los soldados fueron instruidos por los mayores, por los principales de la religión, que a cambio de que ellos mientan, que los discípulos se habían robado el cuerpo del Señor, iban a recibir una buena cantidad, una buena suma de dinero. Los soldados fueron instruidos con esta mentira. Y ellos tomaron la decisión de aceptar la instrucción diabólica, mentirosa, satánica, a cambio de una buena cantidad de dinero. Y ellos dijeron esto, que los discípulos habían venido mientras ellos dormían, mientras ellos no cumplían su función de estar velando y cuidando el sepulcro, mientras ellos dormían, los discípulos robaron el cuerpo del Señor. Bueno, toda esta mentira dice que hasta el día de hoy circula entre la comunidad judía, esta mentira que ellos mismos habían dado origen. Y estos soldados fueron instruidos, pero instruidos mal, instruidos en el error, instruidos para condenación, instruidos para eterna perdición. Así que, estimado amigo, es importantísimo que nosotros leamos las Escrituras y oremos de todo corazón, pidiendo al Señor que Él nos guíe con su Espíritu, para que la instrucción de su palabra abra nuestros sentidos espirituales, que la instrucción divina pueda conducirnos, guiarnos, llevarnos a buen lugar. Este ángel llegó al tercer día, y cuando él llegó el Señor ya no estaba tampoco. Los hombres pusieron la piedra, el ángel la quitó. Y aquel personaje celestial dijo: yo sé a quién buscáis. A mí me encanta esa frase. Yo sé a quién buscáis, le dijo el ángel a las mujeres. Buscáis a Jesús, a quien fue crucificado. Hermano, qué lindo sería, y estimado amigo, que cada vez que venimos a la reunión, los ángeles sepan a quién buscamos. Cada vez que decidimos venir a esta casa, cada vez que nos proponemos leer las Escrituras, estos hombres, viendo todo lo acontecido, según Mateo 27, que el templo se rasgó de arriba abajo, que las rocas se partieron, que los sepulcros se abrieron, y los que habían dormido en la fe, en la esperanza de un Mesías redentor y salvador, libertador para toda la nación, después de la resurrección de nuestro Salvador, ellos también se levantaron del lugar de los muertos, triunfante y victorioso, porque Él llevó cautiva la cautividad, dice el apóstol en su carta. ¿Qué quiere decir? Que aquello que nos tenía cautivo a nosotros, como pecadores perdidos y a expensas de la voluntad satánica, el Señor, al morir y resucitar, Él cautivó la cautividad. Por eso es que Él, llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Él pudo darle a los hombres dádivas, dones, favores inmerecidos, porque Él llevó cautiva la cautividad. Ya Satanás no tenía autoridad. El Señor había tomado el reino, había tomado el cetro de mando. Satanás fue puesto en el lugar que se merecía, bajo sus pies. Y si ustedes prestan atención, los fariseos y los ancianos le dijeron, junto a los ladrones, en el mismo idioma, porque los que son hijos del diablo, como dice Juan 8, vosotros sois, dijo el Señor a los religiosos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Los que son de Satanás, el diablo, hablan el idioma del infierno, hablan el lenguaje del infierno, el lenguaje del pecado. Se identifican en práctica y en palabras. Ellos dijeron lo mismo que el diablo dijo en Mateo 4. Si eres hijo de Dios, si eres, estas dos palabras, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Los ladrones junto a los demás dijeron, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Hablaban el mismo idioma que quién. Es su padre, el diablo, que allí en Mateo 4 nos relata el evangelista que Satanás se atrevió a tentarle al Señor diciendo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Estimado amigo, solo usted sabe lo que hay en su corazón. Yo no puedo
determinar qué hay en usted no puede determinar qué hay en mí. Pero si hay algo que debe preocuparnos en este año, que han corrido solamente 8 días. Ya estamos ahora de terminar el día número 8 del año 23, el 8º día del nuevo año. Si aún usted tiene dudas de la vida eterna, habiendo oído todo lo que ha acontecido, habiendo oído que hay una puerta para ser salvo, no hay dos, hay una sola, habiendo oído que hay un camino, que hay un pan vivo que descendió del cielo, habiendo oído a través de lo que hemos estado leyendo que hay un solo Señor y Salvador, que es el que murió y que resucitó al tercer día, la decisión queda en sus manos. La elección la va a tomar usted. Y el día que el Señor venga y usted quede cantando lo mismo acá solo, no va a ser culpa de ninguno de nosotros y mucho menos de nuestro Salvador, porque el mensaje del Evangelio se ha predicado en todo momento, en este lugar y en muchos otros, donde se anuncia este mensaje glorioso de perdón y de vida eterna. Judas tuvo tiempo de arrepentirse, pero se arrepintió según los hombres, se arrepintió según el infierno, porque arrepentido, dice la Escritura, fue y se ahorcó. Ese no es el arrepentimiento que el Espíritu provoca, induce el corazón del hombre o de la mujer, que reconoce su vida pecaminosa, su falta, su error, reconoce su vida indigna delante de lo santo, de lo justo, de lo divino, de lo celestial, de lo eterno. Dice el codo: cuando de rodillas te miro, Señor, veo tu grandeza y mi pequeñez. Cuando el hombre o la mujer de rodillas entiende de la grandeza del Creador, de la soberanía de Él, de la majestad de Él, de su santidad de su Creador, hace esto. Cuando de rodillas te miro, veo tu grandeza y mi pequeñez. El hombre se da cuenta que es nada. El hombre se da cuenta que está de paso, por más que él tenga un concepto equivocado o elevado de sí mismo. La palabra y el Espíritu de Dios conduce al pecador, sea hombre o mujer, joven o niño, anciano, aunque sea un longevo ya en el mundo, puede conducirlo a los pies del amado y glorioso Hijo de Dios, quien ha venido a este mundo, según el Evangelio, a buscar y a salvar lo que se ve perdido. Algunos de los presentes le conocemos y le pertenecemos a Él. No sabemos cuándo, no sabemos si todos, pero será lindo y muy grato saber de que todos somos de Él. Bueno, que el Señor nos ayude a todos, a los que ya somos sus hijos, y de manera especial a aquellos que no lo son. Vuelvo a repetir, nadie va al cielo por cantar, nadie va al cielo por repartir folletos, nadie va al cielo por tener ni leer la Escritura, nadie va al cielo por venir a la reunión, nadie va al cielo por bautizarse, nadie va al cielo porque le haya dado un certificado que dice que día se bautizar. Eso no sirve de nada. Eso lo hace cualquier persona. Yo llamo a una persona que vaya pasando por la calle y también me puede elaborar un certificado. Si pasa una persona, yo le invito, me puede aceptar la invitación, tal vez se sienta acá y escucha, como escuchamos nosotros. Y si se queda más tiempo, va a volver a cantar con nosotros. Y me va a preguntar dónde puede conseguir, como nos ha ocurrido muchas veces, un ejemplar parecido al que tenemos en nuestra mano, en la Santa Biblia. En fin, cuántas cosas podemos nosotros hacer. Estimado amigo, que el Señor nos ayude a todos, porque todos necesitamos de Él. Pero especialmente usted, si no le conoce aún, si aún no tiene la seguridad de la vida eterna, que la historia de Judas no se repite en su vida. El arrepentimiento del mundo fue el de Judas. Se arrepintió, salió y se ahorcó. El arrepentimiento según Dios provoca confesión, provoca sinceridad, provoca que de los labios del hombre o de la mujer que reconoce su falta y su pecado salga solamente la verdad, reconociendo el unigénito Hijo de Dios como su único y suficiente Salvador. Que el Señor añada su gracia sobre cada una de nuestras vidas y usted podrá saber lo que es la bendición de Dios. No hay bendición para los impíos. No hay bendición para los que mueren, dice el profeta. Entonces, cuando la gente dice, ¿no? En fin de año todos se han deseado bendiciones y bendiciones y bendiciones, y para el inconverso,
para el que no pertenece a la familia de Dios, no hay bendiciones. Puede haber favores divinos, sí. Como dice el Evangelio, Él hace salir el sol sobre buenos y malos, y también hace llover sobre justos, y también hace llover sobre los injustos. Pero eso no quiere decir que usted tenga garantizada la bendición de Dios, de ninguna manera. Este es el favor celestial. Es el compromiso del Creador con su creación, de hacer llegar la lluvia tardía y también temprana, para que la tierra produzca su fruto, y para que el hombre que Él puso ahí en el Edén y se ha multiplicado por cientos y miles, pueda granjearse del fruto de la tierra. Pero eso no significa que usted tenga la bendición de Dios garantizada. La bendición de Dios está garantizada, y de esto no se olvide cuando acepte la bendición, acepte al Señor Jesús como su Salvador. El ladrón de la cruz le puede enseñar cómo hacerlo. El ladrón de la cruz, uno de ellos le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le contestó: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no solo le digo, sino que le afirmó: de cierto te digo. ¿Qué quiere decir? De verdad te digo. El Señor no va a mentir. No solo le dijo a este hombre arrepentido en las puertas de la misma condenación que Él lo había perdonado y lo había aceptado como hijo, sino que también le aseguró: de verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiere pasar por una experiencia, imite a este hombre que estuvo en las puertas del infierno, y que el Señor, en su gracia infinita y misericordia, este hombre fue salvado por nuestro glorioso Salvador. No tuvo tiempo de bautizarse, no importa, el bautismo no salva a nadie, pero la confesión sincera y la aceptación sincera del Hijo de Dios salva a muchos. Por eso que estos santos que se levantaron y fueron a la santa ciudad aparecieron a muchos que, como ellos también creyeron, en un Mesías que vendría con salvación y libertad verdadera para toda la nación. El Señor obre, Él sabe cómo hacerlo, en quién hacerlo, en qué medida. Así que descansemos en Él, sigamos los hermanos orando y cada domingo predicando y juntándonos para poder orar y, en fin, juntos, para que la obra del Señor siga adelante con nosotros o sin nosotros. Si este consejo o esta obra, dijeron los ancianos, es de los hombres, va a desaparecer. Y estábamos cantando y estaba sentado ahí, y me vino a la mente que en el año 2000 pudimos completar la compra de este lugar, y han pasado ya 23 años de que se pudo consumar la compra de este lugar. Y antes ya estábamos alquilando el lugar. Y han pasado muchos años y esta obra y este consejo no ha desaparecido. ¿Qué quiere decir? Que no es de los hombres, es de Dios. Sigue en pie con sus puertas abiertas, así que esto nos da ánimo, aliento, nos ayuda a seguir adelante, porque de no ser de Dios ya hubiese desaparecido, como muchos lugares han desaparecido, sus puertas se han cerrado, y como se han convertido muchos lugares en bailes, discotecas, en boliches, salones donde se predicaba el Evangelio. Los hermanos, mal llamados hermanos, han desaparecido, y esos lugares se han convertido en lugares de perdición. Que el Señor nos ayude, estimado amigo, si aún no le conoce a Él, ojalá pronto pueda sumarse a la Iglesia de Cristo, a esta nación santa, a este pueblo adquirido, a este real sacerdocio, y pueda, ¿por qué no unirnos en espíritu y en una estrecha e íntima comunión con Él, para seguir luchando cada día hasta el retorno de nuestro Salvador, o hasta que Él nos llame a su presencia? Que así sea.